Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de duraznero que está dividida en dos partes. En la primera parte veremos estadísticas mundiales, nacionales y provinciales, tema de clima y suelo, portainjertos y las características varietales que hacen a lo esencial para la producción de duraznos. En la segunda parte vamos a ver poda, raleo, cosecha y también el manejo nutricional. Como pueden ver en la diapositiva 2, la producción mundial de duraznos se divide en el hemisferio norte, dominante, con 5.400.000 toneladas, en tanto en el hemisferio sur se producen 600.000. Eso confirma lo que ustedes han visto en otras especies como manzano, peral, cerezos, en que la gran parte de la fruta se produce en el hemisferio norte. En este caso, en durazneros, los países más importantes de ese hemisferio son Estados Unidos, Italia, Grecia. Grecia es un país especialmente importante en el manejo de la fruta industria. España y Francia, que concentran el 80% de la producción mundial y el 90% de aquel hemisferio. En tanto, en el hemisferio sur, la Argentina, Chile, Sudáfrica son los principales productores de este hemisferio. En la diapositiva 4 y 5 podemos distinguir los duraznos por sus tipos. En la 4, a la izquierda, presentamos los duraznos con pubescencia y en la foto a la derecha, los duraznos sin pubescencia, que también llamamos pelones o nectarines. En la diapositiva 5 los dividimos según su adherencia al carozo. A la izquierda, pulpa adherida al carozo, son los duraznos que llamamos pavía, cuyo destino es la industria, y dentro de la industria se distinguen dos vías de procesamiento y comercialización, que son las pulpas, y los duraznos que ustedes habitualmente consumimos en el formato de lata, que son los duraznos en mitades en almíbar. A la derecha pueden ver una foto de duraznos priscos, cuya pulpa no está adherida al carozo. En las diapositivas 6, 7 y 8 presentamos la estadística a nivel nacional. Fíjense en la diapositiva 6, la provincia que mayor producción tiene de duraznos para consumo en fresco es Mendoza, con más de 4.000 hectáreas. Luego le sigue San Pedro, luego le sigue Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, especialmente la zona de San Pedro, de Ramallo, que produce mucha fruta para consumo en fresco, que en su gran mayoría se destina al mercado central de Buenos Aires y a mercados cercanos, también Rosario, por ejemplo. Río Negro, más de 1.000 hectáreas. Aparece como muy importante Jujuy, 600 hectáreas dedicadas a la producción de primicia. Los alrededores de Córdoba, hacia el norte de Córdoba capital, con más de 200 hectáreas, y otras provincias como algunos nichos de Santa Fe, Corrientes, que producen también fruta primicia. Eso hace un total casi de 10.000 hectáreas de durazno para consumo en fresco. La diapositiva 7 podemos ver la distribución de nectarines. Y fíjense que ahí ya no aparecen las provincias norteñas, no está Córdoba ni Jujuy, tampoco Tucumán, tampoco Salta, y la superficie es mucho menor, llegando a las 2.000 hectáreas. Ahí predomina nuevamente Mendoza, con 1.500 hectáreas, luego Río Negro, Neuquén y una parte muy pequeña en la provincia de Buenos Aires. En tanto, cuando analizamos la superficie destinada a durazno de industrias, la totalidad se concentra en la provincia de Mendoza. Según el último censo del IDR del 2017, 7.064 hectáreas están todas en la provincia de Mendoza. Luego veremos en la segunda parte qué implicancia tiene esa totalidad de la producción de este cultivo en una sola provincia, que es la nuestra. En la diapositiva 9 recordamos aquella pirámide que presentamos en la primera clase al comienzo de año.
desde los conocimientos básicos de las materias de los primeros años, los conocimientos fisiológicos, luego el diseño y ejecución de un plan de manejo, la obtención de rendimientos y calidad, y finalmente remata la pirámide en el valor neto de la producción, que nos permite saber y ponderar cuál es nuestro nivel de sustentabilidad y rentabilidad. Fíjense que a la izquierda arriba hay una fórmula muy simple, que es que el valor neto de la producción es igual a la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos, y que luego el valor bruto de la producción es igual a rendimientos por precio. Esto es muy importante para abrir dos vías, que son los duraznos de industria y los duraznos para consumo en fresco. Ambos, por supuesto, el productor tiende a buscar el máximo valor bruto de la producción, y para ello tiene dos variables, el rendimiento y el precio. En el caso de industria, en términos generales, el negocio, agronegocio, es un negocio de mayores rendimientos a precios sometidos a reglas internacionales, porque el durazno para industria se lo puede llamar o encasillar dentro de un commodity. Y en cambio, en el tema de los duraznos en fresco, uno busca una diferenciación por calidad de fruta y o fechas de cosecha, y el rendimiento es una variable que tiene menor significancia que en el caso de durazno de industria, como regla general. Dentro de lo macro, ya sea que destinemos la fruta a la agroindustria, ya dijimos, como pulpa o para elaboración de mitades, o destinemos la fruta al consumo en fresco, tanto al mercado interno argentino como a la exportación, los emprendimientos o inversiones que realice el productor tienen que estar dadas en base a las condiciones de clima y suelo del agrositio que elijamos. ¿Y en qué contexto de agronegocio vamos a trabajar? Esto sería mucho más fácil hacer un gráfico en 3D, imposible en un PowerPoint. Entonces uno tiene como tres pilares de la fruticultura moderna: a la dotación de mano de obra, a los sistemas de conducción que permitan ganar precocidad y lograr calidad de fruta, esos sistemas de conducción enhebrados con la utilización de ayudas mecánicas que permitan aumentar la eficiencia de la mano de obra, y todo eso envuelto en el contexto de riesgos por accidentes climáticos, como son las heladas tardías, tan dañinas en esta temporada 2021, y los requisitos de mercado. Vamos a hacer una breve síntesis del tema de factores climáticos. El duraznero seguramente es la especie con mayor amplitud en la requisitoria de horas de frío de sus distintas variedades, de 300 a 1000, 1100 horas de frío. Eso da la explicación de la amplia distribución del cultivo, como ya dijimos, desde Jujuy hasta Neuquén. Es seguramente la especie con mayor amplitud en la requisitoria de horas de frío. Las heladas tardías afectan floración y cuaje, en floración y en cuaje. Esta particularmente ha sido una primavera muy dañina en términos de heladas. Se han producido heladas la semana pasada, mediados de octubre, con fruta creciendo, lo que hace muy sensible. Recuerden la parte de factores climáticos: mientras el fruto avanza en su estado fenológico es más sensible al daño por helada. Las lluvias en floración pueden afectar el cuaje y ser propenso para la aparición de monilla y viruela. Y en el caso de las lluvias en cosecha, es muy importante en aquellas variedades tardías que se cosechan a partir de febrero, principio de marzo, con la aparición de monilla y con la necesidad de hacer planes de control severos que no dejen entrar esta enfermedad, de modo de no incurrir en pérdidas tanto en producción como en calidad de la fruta. Hay que tener mucho cuidado con monilla para variedades tardías, insisto. En términos de suelo, es una especie exigente que no tolera suelos pesados ni tampoco tolera asfixia, es sensible a clorosis y es sensible al problema del replante, que ustedes han visto en la clase de portainjertos. Hablando de portainjertos como concepto general,
La escasa oferta de portainjertos que controla el vigor en el caso duraznero determina la necesidad de utilizar a la carga frutal para mantener el equilibrio reproductivo y vegetativo. Esto es muy importante porque hay otras especies como manzanos, cerezos, perales, en que nosotros podemos recurrir al uso de portainjertos restrictivos para mantener el equilibrio reproductivo vegetativo de la planta. Rápidamente, ¿qué es el problema de la replantación? Esto está ampliado en la clase en PDF. En esa clase también tienen la diapositiva final, bibliografía que puede consultar para ampliar los distintos temas que se han ido tocando. Y el problema del mal del replante se refiere al efecto negativo que impone el suelo a la nueva plantación. Se le llama problema de replantación o cansancio del suelo. Y ha sido ya descrito para muchísimas áreas frutícolas del mundo. ¿En qué situaciones se ve esta condición del mal de replante? Se observa en montes jóvenes de distintas especies, especialmente en aquellas del género Prunus, y en modo muy particular afecta a duraznero. ¿Cuáles son las medidas de control que uno tiene, que el productor tiene, para remediar esta situación? El primero es el tiempo de espera. Ustedes lo van a ver en la clase en PDF, que hay un cuadro donde aparecen los tiempos de espera. Muchos casos son largos, una gran cantidad de años. Y evidentemente para un productor en el siglo XXI, con el altísimo valor de la tierra, para tener una referencia, por ejemplo, el Valle de Uco puede tener valores de la tierra de $25.000, $30.000 la hectárea, y cuando las empresas ya han sistematizado el riego y tienen cultivos ya implantados, ese costo de la tierra es enorme y entonces al productor le conviene plantar duraznero sobre duraznero, más que conviene, le resulta necesario e imprescindible en su esquema productivo plantar duraznero sobre duraznero, y entonces el tiempo de espera de dejar descansar ese suelo por muchos años es muy difícil de implementar. En el caso de Chile, con una fruticultura destacada y muy bien posicionada a nivel mundial, con un claro horizonte de exportación, la fruticultura tiene otra mirada, otros presupuestos, otras búsquedas, y en ese caso se puede recurrir a la fumigación, con altos costos por hectárea que están en el orden de los $3.000 a $4.000. Y a nivel mundial, España, Francia, Italia, Chile y Argentina, por nombrar algunos países, Estados Unidos también, sí, todos los países del mundo que se trabaja con durazneros, la última herramienta que tiene el productor en esta lista, que a su vez es la primera en términos de uso para muchos de los productores, es el uso de portainjertos híbridos. ¿Qué son los portainjertos híbridos? Ahí lo tienen en la diapositiva 19. Por ejemplo, el GF677, el G por N, el Cadaman, Atlas, Barrier. Son portainjertos que provienen de un cruzamiento de dos especies distintas. Y nosotros en el campo aprovechamos lo que es el vigor híbrido de la F1. Y ese vigor híbrido es lo que permite controlar o mitigar en buena parte el efecto negativo del mal del replante. Bien, a la hora de encarar una inversión en el sector primario de duraznos, uno se pregunta cuáles son los requisitos que debe cumplir esa nueva plantación. Y eso se puede sintetizar en tres grandes líneas: obtención de precocidad, obtención de rendimiento y calidad de frutos. La precocidad, que es aquello, recuerden, el tiempo desde que se implanta el cultivo hasta que se obtiene la primera cosecha comercial. Mientras ese periodo es más corto, el cultivo es más precoz. El duraznero particularmente es una especie precoz, recuerden que producen brindillas, y esa precocidad entonces está asociada a la especie, a la densidad de plantación y al sistema de conducción. En el caso del sistema de conducción, la elección del sistema debe integrar
el cultivar o destino de la fruta, sea esa fruta que vaya a ir a fresco o a industria, sistema de poda, recuerden, poda larga, poda corta, poda mixta, la densidad de plantación, la escala del cultivo, que es muy importante, hay que ver si estamos hablando de grandes superficies o de superficies menores. Como norma general, los cultivos de durazno industria tienen una mayor escala que los cultivos de durazno destinados al consumo en fresco. La disponibilidad de la mano de obra en el lugar, eso es muy importante para decir el sistema de conducción, y la factibilidad tecnológica y financiera para incorporar ayudas mecánicas, quizás más conocidas como las plataformas de usos múltiples, cosecha, raleo, poda, que se están introduciendo en nuestra fruticultura. Entonces, como síntesis, la elección del sistema de conducción, en este sistema presentado en la diapositiva 24, debe integrar la dominancia apical de la especie, la precocidad de la especie y la disponibilidad de mano de obra que exista en el lugar. Vemos en la diapositiva 25 las tendencias que se observan en la fruticultura en los últimos 30 años, justamente como mencioné como tendencias, y en esas tendencias hay una manifiesta aumento de la densidad de plantación. Cuando nosotros empezamos a trabajar a través de convenios de la cátedra con empresas privadas por allá por el año 93, la densidad de plantación era de 333 plantas por hectárea en sistema de vaso californiano, y cuando estamos en el año 21 del siglo XXI, estamos hablando de 1.200, 1.250 plantas por hectárea. Equivale a decir que desde aquellos años, en la década del 90 hasta el momento, la densidad de plantación prácticamente se ha cuadruplicado. Y lo otro que se observa en los últimos 10 años, podríamos decir, es la tendencia a formar estructuras planas en formato de paredes productivas. Ahí lo pueden ver en la diapositiva 25 en plena floración. En la diapositiva 26 pueden ver el cabecero con sus soportes. Ese cabecero sostiene palos interiores y alambres, y esa estructura le permite al cultivo duraznero aumentar la precocidad que naturalmente ya tiene la especie. Eso por un lado. Y la segunda gran ventaja es que esas estructuras planas, lo pueden ver en la diapositiva 27, a la derecha, un grupo de operarios colocando difusores en un cultivo duraznero en el Valle de Uco. Esa es una plataforma italiana, marca Frumaco, que ha sido incorporada por la empresa La Campañola y actualmente se utiliza para poda, raleo de frutos, colocación de difusores, y también se están haciendo ensayos de desarrollo para utilizarla en cosecha. Esa plataforma que menciono está en la parte central de la diapositiva, sus distintas fotografías. Bien, en la diapositiva 28 nos introducimos a lo que es rendimiento y calidad de frutos, y vamos a abordar el tema desde la elección de la variedad. Fíjense que acá en la diapositiva aparece portainjerto y variedad. El tema de portainjerto ya ha sido abordado en una clase especial y también ha sido ampliado en la clase en PDF y en la bibliografía que yo les he acompañado en la última diapositiva de ese formato. ¿Cuáles son los factores decisivos de la variedad que tenemos que tener en cuenta a la hora de su elección? Lo primero es la fecha de cosecha. Ya vamos a ver cómo eso repercute para fruta en fresco o fruta de industria. Rendimientos. Una variedad es clave que nos permita lograr los rendimientos acorde a la rentabilidad que pretendemos del monte frutal. Y otro factor que consideramos muy importante es la caída de la firmeza durante el periodo de cosecha. Vamos al primer punto, fecha de cosecha.
Y vamos en primera instancia a hablar de fruta en fresco. Esta fecha de cosecha nos va a permitir la diferenciación del producto por fechas, ya sea lo que llamamos primicia, que es la fruta que se cosecha más temprano, o la fruta tardía que se cosecha hacia fines de febrero, marzo. Eso va a permitir esa amplitud de producción desde fines de octubre hasta marzo, nos va a permitir o le va a permitir al sector empacador la disminución de costos fijos en las plantas de empaque en la medida que ese calendario sea lo más largo posible. Y le va a dar mayor eficiencia al uso de la mano de obra tanto en fincas como empaque y también a la logística en fincas en pos de no tener grandes picos de cosecha, sino una cosecha que llamamos aplanada en eslabones que permitan producir secuencialmente. En el caso de la fruta en fresco, podemos sintetizar en el gráfico de la diapositiva 31 lo que ocurre en la Argentina. Buenos Aires es una provincia, ya dijimos la zona de San Pedro, de Ramallo, netamente productora de fruta temprana, es la curva roja, y fíjense que a partir de febrero, marzo, abril prácticamente no tiene presencia en los mercados. Jujuy, ya mencionado, se destaca por su producción primicia. Habrán visto en el PDF una foto de duraznos de Jujuy que han entrado al mercado el día 3 de octubre. Eso es fruta primicia. Río Negro, la curva verde, con producciones pico máximas en el mes de febrero. Y Mendoza, nuestra provincia, que tiene el calendario más largo de producción de fruta, con inicios hacia fines de octubre, principios de noviembre y cosechas hasta marzo. Eso es lo que atañe a la fruta en fresco. En el caso de la fruta de industria, mirado el sector en forma integral, lo que se necesita es una extensión del periodo de provisión de materia prima en pos de una disminución de los costos fijos en las plantas procesadoras. Se necesita una provisión uniforme a las fábricas semana a semana, iniciando en la primera semana de enero. Eso va a permitir la disminución de costos de guarda en frío de la materia prima y una mayor eficiencia en el uso de la mano de obra temporal, evitando lo que muchas veces sucede, que es la necesidad de incurrir en un tercer turno, que es un turno que opera de madrugada entre las 22 y las 5 de la mañana, que ocasiona trastornos tanto a nivel social como también económico y de gestión dentro de las fábricas, lo que se evitaría con una provisión uniforme a lo largo de las 9-10 semanas que operan las fábricas. Cuando vemos en la diapositiva 33 cuál es la síntesis del cruce entre la oferta de materia prima en rojo con la demanda de materia prima, que son la capacidad instalada en las fábricas en Mendoza, podemos ver manifiestos desfasajes entre ambas curvas, lo que llevan a una serie de problemas que tienen que ver con la inmovilización de bienes, la necesidad, cuando la curva roja supera la azul, hay una sobreoferta y esa sobreoferta debe ser enviada a frigorífico para que la materia prima no pierda cualidades, y ahí se produce una inmovilización de bienes, y esa inmovilización de bienes trae aparejado todo un trastorno en la logística de cosecha y en la recirculación de bienes vacíos y bienes llenos que van llegando a las distintas fincas de productores. Y entonces vemos como conclusión de este sector industrial tan importante socioeconómicamente para Mendoza, que uno de los objetivos del sector debe ser claramente corregir esa curva que tenemos a este momento.